conocido la tierra. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Vengamos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, estoy aquí delante de tu presencia y delante de esta congregación en esta tarde, esperando, Padre mío, que seas tú hablando a las necesidades de esta iglesia, que seas tú dirigiéndote a los corazones de este pueblo, Padre amado. No te olvides en esta hora que no soy yo sino tú en mí. Solamente soy una herramienta en tus manos, solamente una vasija de barro. Que seas tú hablando conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Dios mío. Que seas tú ayudándome a transmitir este mensaje. Que seas tú, Dios mío, respaldándome con tu gracia, con tu poder, con tu unción. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Podemos tomar nuestros asientos. Alabado sea el nombre del Señor. Luego se le seca la garganta a uno, hermano. Bien, vamos a estar hablando bajo el tema razones del éxito de Josué en su llamado. Sin duda alguna, Josué es uno de los hombres más inspiradores. Uno de los hombres, amados hermanos, que sabemos ciertamente que fue el sucesor de Moisés. Josué fue aquel hombre que guió al pueblo de Israel, no en el desierto, sino ya en la tierra prometida. Fue aquel hombre que conquistó. Fue aquel hombre que fue de triunfo en triunfo. Fue aquel hombre que fue de victoria en victoria. Fue aquel hombre que fue de conquista en conquista. Fue aquel hombre que Dios utilizó para repartir aquella tierra que le había prometido Dios a aquel pueblo de Israel. Este hombre es conocido como el caudillo de Israel, como el líder, como el jefe, como el guía, como aquel que lo guió por la tierra prometida y repartió aquella tierra. Sin duda alguna tenemos un hombre que es digno de ser imitado, un hombre inspirador, un hombre valiente, que con una gran valentía se enfrentó a las dificultades. Un hombre que ante tantos retos fue valiente. Ante tantas cosas que enfrentó, él se paró firme. Un hombre con una determinación que sobresale. Un hombre con una valentía que es digna de ser imitado. Josué es uno de los pocos hombres en la Biblia que cuando recibió el llamado, cuando recibió el mandato, no se quejó como otros. Josué fue uno de esos hombres que no presentó excusas. Josué fue uno de esos hombres que ante ese reto no presentó excusas. Muchos sí, pero Josué no lo hizo. Muchos de ellos, por ejemplo, Jonás, sabemos que cuando se le presentó la misión, salió huyendo. Porque tuvo miedo, porque no quiso hacerlo. Tenemos también a otro hombre, Jeremías. Jeremías cuando fue llamado, Jeremías cuando se le encomendó el mandato, este hombre se minimizó él mismo. Jeremías 1, 5, 6 dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, le dijo Dios. Y vino Jeremías y respondió, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, dijo Jeremías. Se minimizó. Cuando se le presentó el reto, el llamado, Jeremías se sintió pequeño. Presentó excusas y dijo, soy un niño, dijo, no quiero hacerlo. Saúl, cuando recibió el llamado, sabemos que él se escondió. Sabemos que él se minimizó también. Él dijo, yo soy el más pequeño, dijo, entre mi familia. Y cuando lo iban a presentar ante el pueblo, él estaba escondido porque no quería ser presentado. No quería que lo vieran, se sentía pequeño. Gedeón también, cuando se recibió el llamado, Gedeón también dijo, mi familia, dijo, es una de las familias más pobres, dijo, y yo soy el menor entre mi familia, dijo. Gedeón recibió el llamado, pero también presentó ciertas excusas. Pidió pruebas 1 y 2 y 3 veces, pruebas ante Dios para confirmar que Dios estaba con él. Otro, Moisés, el gran hombre de Dios Moisés, también presentó excusas. También cuando recibió el llamado, Moisés
también dijo, no quiero hacerlo. También dijo, ¿por qué yo? Éxodo 3:11. ¿Qué dice Éxodo 3:11? Para ver ciertas excusas que presentó este hombre cuando fue llamado. Él tampoco quería hacer esto. Cuando Dios lo llamó y le encomendó esta misión, dijo, entonces Moisés respondió a Dios, preguntó, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, decía él. Se sentía pequeño también. Y Dios le siguió dando instrucciones. Le siguió diciendo que él iba a estar, que él lo iba a respaldar, que él lo iba a acompañar. Pero también después siguió presentando más excusas. Más adelante él le vuelve a decir en el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, decía él, ni oirán a mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? A ti no te ha aparecido Jehová. Y todavía Dios les dice, le da ciertas cosas, ciertas señales. Sabemos que le dio ciertas señales, que aquella vara se convirtió en una serpiente. Y le dijo, con eso le estaba confirmando que sí, Dios iba a estar con él. Pero no fue suficiente para él. Después también siguió presentando excusas. En el versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés presentando excusas. Moisés no quería hacerlo. Gedeón, Jeremías, Saúl, Moisés, Jonás presentaron excusas cuando fue llamado. No querían hacerlo. No querían corresponder al llamado. Pero increíble, Josué no lo vemos haciendo eso. A Josué no lo vemos presentando excusas. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que Josué no presentó excusas? Yo pregunto, ¿será que la misión que tenía Josué era pequeña? ¿Será que el llamado que se le hizo a Josué era pequeño? ¿Será que el llamado que se le hizo a estos hombres era mucho más grande que el de Josué? ¿Será que aquel reto que tenía enfrente Josué era más pequeño que el de estos hombres? ¿Por qué Josué no se quejó de esta manera? ¿Será que no tenía razones para hacerlo? ¿Será que no tenía motivo suficiente para decirle a Dios, yo no lo voy a hacer? Claro que tenía razones. Veamos algunas razones rápidamente. Para empezar, Josué fue el sucesor de un buen líder. José fue el sucesor de un gran líder. Fue el sucesor de un hombre que hizo las cosas casi perfectamente. No es lo mismo ser el sucesor de un mal líder que ser el sucesor de un buen líder. Al mal líder, el que está en esa posición que es un mal líder, ya el pueblo ya no lo quiere. Ya el pueblo está pidiendo su cabeza. Ya no lo apoyan. Entonces el nuevo que llega, no importa que no sea tan bueno, no importa que sea algo malo, al fin y al cabo el que está es malísimo. Entonces no es lo mismo ser el sucesor de un mal líder que de un buen líder. Y Moisés era un buen líder. A ese iba a suceder Josué. Él iba a ser el sustituto de un buen hombre, de un gran hombre de Dios. Aquel por el cual Dios hizo señales, prodigios, hizo milagros, hizo grandes cosas. Aquel hombre que hizo su palabra, que Dios hablaba cara a cara con él. Moisés no necesitaba intérprete, no necesitaba profeta, no necesitaba sacerdote. Moisés hablaba cara a cara con Dios. A ese hombre iba a suceder Josué. A ese hombre, el puesto de ese hombre iba a tomar. Este hombre era un hombre que era capaz de apaciguar la ira de Dios con sus ruegos. Moisés era capaz que en sus oraciones apaciguaba la ira de Dios. En un momento determinado, cuando Dios iba a raer sobre la faz de la tierra aquel pueblo, Moisés se puso entre medio de ellos y rogó por ellos. Pidió oración por ellos. ¿Y sabe qué? Tocó el corazón de Dios. Cuando Dios había determinado eliminarlos, cuando Dios había determinado que iba a hacer estragos en aquel pueblo, este hombre Moisés se puso entre Dios y el pueblo y elevó oración, súplicas y ruego y tocó el corazón de Dios. Este era el hombre al que iba a suceder Josué. A este hombre iba a sustituir Josué. No estaba fácil la misión. No estaba fácil el mandato que se le había encomendado. Aparte de eso, Josué iba a dirigir un pueblo
un pueblo rebelde y desobediente. Iba a dirigir un pueblo que en todo el desierto habían cometido transgresión, que habían desobedecido, habían cometido tantas infidelidades. Y a este pueblo iba a dirigir Josué. Es más, cuando Dios lo llama, Dios se lo dice. Cuando se presentaron Moisés y Josué ante Dios y estaba haciendo el traspaso, miren lo que le dice. Primeramente está hablando Dios con Moisés y luego se dirige a Josué. En Deuteronomio 31, 16 al 17. Miren lo que le dice. Al principio está hablando Dios con Moisés y le dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, le dijo, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo, dice, se levantará, fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y no dejará e invalidará mi pacto. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustia. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Eso se lo dijo a Moisés. Y todavía le sigue diciendo más cosas. Pero al final se dirige a Josué. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo en el 23, esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que les juré y yo estaré contigo. Imagínense, les acabo de decir, este es el pueblo que tú vas a introducir. Un pueblo rebelde, un pueblo que me va a abandonar, un pueblo que va a cometer transgresión, un pueblo desobediente. Pero a este pueblo, Josué, tú lo vas a introducir. Un pueblo rebelde. Dios le estaba confirmando, este pueblo al que vas a guiar es un pueblo rebelde. Tú ya lo conoces, pero yo te lo confirmo, es desobediente como ninguno. Pero a este pueblo tú vas a guiar. Dios mismo le estaba diciendo, ese es el pueblo que tú vas a guiar. Esa es la misión. Ya van dos razones. Mire a lo que se iba a enfrentar. Mire Josué el reto que tenía. No es lo mismo, ustedes que son padres, tener un hijo obediente que un hijo desobediente. No es lo mismo dirigir a un hijo obediente que uno desobediente. Con el obediente no tiene muchos problemas, pero con el desobediente seguro que tiene muchos. Y Josué iba a dirigir un pueblo desobediente. Aparte de eso, no eran 5 personas, no eran 10 personas, no eran 100 personas, no eran 500, no eran 1000, no era medio millón, eran aproximadamente 2.5 millones de personas a las que iba a dirigir Josué. Pregunto yo, ¿será que estaba fácil la misión? ¿Será que los retos que se iban a presentar? ¿Será que el reto que tenía Josué era pequeño? Era un reto gigantesco. Era un reto grande que se le presentaba. Aparte de eso, a la tierra que iba a ir, la tenía que conquistar. Tenía que pelear. Tenía que vencer a las naciones que estaban allí. Aquellas naciones grandes. Aquellas naciones con murallas. Aquellas naciones con ejércitos ya bien estructurados. A esas naciones tenía que vencer Josué. Y ellos eran un pueblo tierno. Es más, ellos andaban errantes por el desierto. No tenían un ejército estructurado. No tenían un gran ejército. Pero no iban a entrar así por así. Tenían que conquistar. Y aún más, aparte de eso, acababa de morir Moisés, su guía. Acababa de morir su mentor. Acababa de morir su instructor. Acababa de morir su amigo. ¿Cómo estaba Josué emocionalmente? Josué estaba destrozado. Este no era el momento para encomendarle esta misión a Josué. Pero aún ahí, con estas cosas, Josué dijo sí. Josué no huyó. A pesar de todas esas cosas, Josué dijo amén. Josué dijo, heme aquí, envíame a mí. Si es cierto, sintió miedo. Si es cierto, sintió que su cuerpo desfallecía. Porque se le dijo, no temas ni desmayes. Se le dijo muchas veces, no temas ni desmayes, porque sintió miedo. Porque en ciertos momentos él sentía que no iba a poder. Pero con miedo y todo, él dijo amén. ¿Será que no eran motivos suficientes para acobardarse? ¿Será que no eran razones suficientes para salir huyendo como Jonás? ¿Será que no eran razones suficientes para esconderse como Saúl?
Pero más sin embargo, Josué no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Josué no hizo lo que los demás hicieron? ¿Por qué Josué, a pesar de esas cosas, a pesar de todo ello, Josué se paró firme? A pesar de todo eso, Josué dijo amén. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre estos hombres? Acuérdense que el tema razones del éxito de Josué en su llamado. ¿Por qué Josué tuvo tanto éxito en su llamado? Y aparte de eso, amados hermanos, imaginemos lo que en medio de todo eso, así como Josué sale un valiente, había otro detalle, que el pueblo lo recibiera. Josué fue valiente, pero también el pueblo lo recibió. El pueblo no recibe a cualquiera. Para empezar, es Dios que pone gracia en las personas. Es el Espíritu Santo que pone gracia en las personas. Y aparte de eso, las personas, su vida, su récord, tiene que ser un récord, tal vez no intachable, pero que se acerca a eso. Y Josué tenía eso. Josué tenía un récord intachable. Josué no solo fue valiente, sino que el pueblo lo recibió. ¿Por qué fue valiente y por qué el pueblo lo recibió? Porque a pesar de todo eso, es increíble que a pesar de todas esas razones que tenía, Josué no rechazó el llamado y el pueblo lo recibió. Sabiendo y conociendo el pueblo que su gran Moisés, su gran líder había muerto, pues el pueblo lo recibió. El pueblo lo hizo. Si Jehová está contigo, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas. Eso le dijo el pueblo a Josué. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue esto? Veamos razón número 1. Veamos su pasado. Veamos el pasado de Josué. ¿Quién era Josué? Y cuando me refiero a su pasado, me estoy refiriendo a su carta de presentación, a su currículum, me estoy refiriendo a sus récords, me estoy refiriendo a su testimonio. ¿Cuál era el testimonio de Josué? ¿Quién decía la gente? ¿Qué decía la gente de Josué? ¿Qué pensaba la gente de Josué? ¿Quién era Josué entre el pueblo? ¿Cómo lo miraba el pueblo a Josué? Vayamos a Éxodo 33:11. Esta es parte de su pasado. Éxodo 33:11. Dice de esta manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, escuche bien, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El pastor Moisés salía del templo, pero su servidor Josué se quedaba en el tabernáculo. Josué amaba la presencia de Dios. El tabernáculo representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel en el desierto. Dios se manifestaba dentro del tabernáculo. Dios estaba dentro del tabernáculo. Representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Y dice su palabra que el joven Josué no salía, permanecía, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para empezar, no era su responsabilidad, no era su obligación, no estaba obligado a estar allí. Los que estaban obligados a estar allí era el sumo sacerdote, el sacerdote y los levitas, que eran los que ministraban en el templo, en el tabernáculo, que eran los que se ocupaban de todas aquellas ocupaciones, de que todo estuviera ordenado. Pero Josué no era un levita, Josué no era un sacerdote, pero más sin embargo permanecía allí. Él siempre estaba allí. Esto representa que Josué tenía un profundo amor por la presencia de Dios. Esto dice que Josué amaba estar en la casa de Dios, amaba estar en la presencia de Dios. Josué anhelaba profundamente estar entre la presencia de Dios. Muchos sentían temor, muchos se alejaban del tabernáculo, muchos solo iban cuando era necesario, pero de lo contrario no se acercaban. Al contrario, Josué permanecía allí.
Josué no se movía del tabernáculo. Josué no se movía de la presencia de Dios. Josué amaba estar en la presencia de Dios. Josué anhelaba la presencia de Dios. Josué, como les decía, el pastor Moisés se iba, pero su amigo, pero aquel que estaba instruyendo permanecía allí siempre. Mire qué tremendo, amaba la presencia de Dios. Josué no se conformaba con estar un momento. Josué quería estar siempre en la presencia de Dios. Nunca se apartaba del tabernáculo, dice. Permanecía allí. Todos se iban, menos Josué. Terminaba el servicio, Josué se quedaba allí. Todos se iban del servicio, Josué se quedaba en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque amaba la presencia de Dios. Era un hombre que amaba estar en la casa de Dios. Josué estaba enamorado de Dios. Josué amaba a Dios. Josué se deleitaba estar en la presencia de Dios. Ese era Josué. Imaginémonos esto. Imagínense cuando la gente preguntaba por Josué. Al principio decía, ¿dónde está Josué? Ando buscando a Josué. La gente le decía, en el tabernáculo. La gente volvía a preguntar, ¿y Josué? ¿Dónde está Josué? En el tabernáculo. Por último, la gente ya no preguntaba por Josué. La gente directamente se iba al tabernáculo porque sabía que allí estaba Josué. Ese era Josué. Un joven que amaba la presencia de Dios. Amaba estar ahí. Amaba, se deleitaba. Yo pregunto, ¿los deleitamos en la presencia de Dios nosotros? ¿Amamos la presencia de Dios nosotros como Josué? ¿Amamos estar en la casa de Dios como Josué? Josué era ese hombre. Josué era ese joven que se deleitaba en la presencia de Dios. La gente cuando mencionaban a Josué decía, aquel que pasa en el tabernáculo. Aquel que se deleita estar en la casa de Dios. Aquel que ama la presencia de Dios. Mire cómo van viendo a Josué. Vaya viendo el perfil de Josué. Vaya viendo quién era Josué. Estamos hablando de la razón número 1, su pasado. Este era el pasado de Josué. Un hombre que amaba la presencia de Dios. Josué era de aquellos que abrían cualquier seminario, allí estaba Josué. Abría un instituto, allí estaba Josué. Abría una conferencia, allí estaba Josué. Había ayuno, allí estaba Josué. Había vigilia, allí estaba Josué. Ese era Josué. Dice que permanecía en el tabernáculo, que allí estaba siempre él. Bueno, hermano, entonces Josué no era de aquellos que se van a la mitad de la vigilia. No era de esos, hermano. No es de aquellos que llegan al último culto del ayuno. Tampoco era de esos, hermano. Josué no era tampoco de aquellos que se congregan a los 15 días. Tampoco era de esos. Josué tampoco era de esos que llegan solamente los domingos. No era de esos. Yo no estoy diciendo que está malo. Lo que le estoy diciendo es que Josué no era de esos. Yo no sé quién es de esos. Pero Josué no era de esos. Josué era aquellos que amaban la presencia de Dios. Si abría una conferencia, Josué era el primero que estaba allí. No era su deber. No tenía que estar allí, pero más sin embargo estaba allí. Ese era Josué. Un hombre, un joven que amaba la presencia de Dios. Se deleitaba en la presencia de Dios. Vaya viendo el perfil de Josué. Estamos hablando de su pasado. La razón número 1, su pasado. Era un joven que amaba la presencia de Dios. Se deleitaba estar ahí. ¿Qué más? Josué también era un hombre sumiso, obediente, paciente. También era ese Josué. Vayamos a Éxodo 24, 12, 13. Este es cuando Dios llamó a Moisés. Iba a recibir las tablas y iba a recibir la ley. Y Moisés se llevó otra vez a Josué. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que escribo para enseñarles. El 13. Y se levantó Moisés con Josué, oiga bien, su servidor, y Moisés y subió al monte de Dios. ¿A quién se llevó? A Josué. ¿A dónde? Al monte de Dios, donde iba a recibir las tablas, los mandamientos y la ley. Ahí estaba, otra vez Josué. Aquí tenemos 3 escenarios. Escenario número 1, tenemos a Moisés en el monte, en la presencia de Dios, platicando con Dios, lleno de gloria aquel monte, recibiendo las tablas y la ley. Escenario número 2, tenemos allá abajo al pueblo de Israel, reunidos todas las tribus, con todas sus familias en su campamento, con el tabernáculo, con todo eso.
Escenario número 3. Tenemos por ahí en algún lado a Josué. Porque Josué no subió hasta la cumbre del monte, solo subió Moisés. Josué se quedó por ahí, en una parte del monte. Tenemos 3 escenarios. Ahora yo lo pregunto, ¿quién tenía más probabilidades de desobedecer, de fallarle y de ser infiel a Dios? ¿El pueblo allá abajo o Josué a la mitad del monte en solitario? ¿Quién tenía más razones para desobedecerle, para fallarle, para ser infiel? ¿Josué o el pueblo? Veamos primeramente el pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo allá abajo? ¿Qué tenía el pueblo allá abajo? Para empezar, tenían a Aarón, tenían los ancianos, tenían a Hur, que cualquier cosa que necesitaran, podían ir a ellos. Es más, cuando Moisés se va, les dice en Éxodo 24, 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Moisés les dejó allá a Aarón y a Hur. Cualquier cosa que necesiten, les dijo Moisés, vayan a ellos se lo van a solucionar. Yo no voy a estar, pero ellos van a estar ahí. ¿Cómo está el pueblo allá abajo? Tienen estos hombres que representaban en cierta forma a Moisés. Aparte de eso, tenían el tabernáculo. Cualquier sacrificio, allí tenían el tabernáculo para pedir perdón, para enmendar los errores por medio de los sacrificios. Allí tenían el tabernáculo. Tenían a los ancianos, tenían a Aarón, tenían a Hur, tenían el tabernáculo. No estaban solos, estaban todos reunidos. Tenían su familia, tenían sus madres, tenían sus padres, tenían sus amistades. Estaban todas las tribus, su ganado. ¿Cómo estaban ellos? Estaban cómodos. Tenían sus tiendas para acampar, sus tiendas para dormir. Tenían todo, estaban bien el pueblo allá abajo. Tenían todo lo que podían desear para estar cómodos. Estaban tranquilamente. Tenían todos sus ganados para distraerse, para apacentar las ovejas, los camellos, para apacentar todo. Tenían todo el pueblo allá. Estaban todos reunidos, unidos allá. Tranquilamente reunidos. Este pueblo estaba tranquilo. No le hacía falta nada. No aguantaban frío. Estaban tranquilos el pueblo allá abajo. Cualquier cosa que necesitaban, allí estaba Aarón. Allí estaba el tabernáculo. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba tranquilo. Tenían todo para esperar a Moisés, no solamente 40 días, sino 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tenían todo el pueblo allá abajo. ¿Cómo estaban? Cómodos y tranquilos. Ahora veamos cómo estaba Josué en medio del monte, en la nada, solo, totalmente. Ya vimos cómo está el pueblo. ¿Cómo está el pueblo? Tienen todo. Así como tenemos nosotros, todo. ¿Qué nos falta a nosotros? Nada. Así estaba el pueblo allá abajo, tranquilos y cómodos. ¿Cómo estaba Josué? En medio de la nada. Arriba está Moisés, abajo está el pueblo y Josué a la mitad del monte, en solitario. Josué estaba solo, no tenía compañía. ¿Con quién iba a platicar Josué? Con nadie, estaba en solitario. Moisés estaba ante Dios y él estaba solo. ¿Será que es fácil estar solo? ¿Qué es mejor, estar con compañía o estar solo? Los que están casados, ustedes sabrán. ¿Qué más tenía? ¿Tenía comodidad? No tenía comodidad. A lo mejor aguantaba frío. A lo mejor en la noche aguantaba frío, en el día aguantaba calor. Él estaba ahí solitario. No es lo mismo usted que tiene su familia. No es lo mismo usted que tiene sus hijos. No es lo mismo que usted que tiene sus esposas. No es lo mismo usted que tiene sus padres. No es lo mismo usted que viaja para su país a una persona como nosotros, que estamos en un país extraño, lejos de casa, lejos de padre, lejos de madre, lejos de hermanos, lejos de amistades. No es lo mismo. Usted un día lo vivió, ¿me entiende? El que lo está viviendo, ¿me entiende? No es lo mismo. Josué estaba solitario, en medio de la nada. Así estaba él. Allí estaba Josué, abandonado prácticamente. Se viene algo más complicado, porque Moisés no le dijo cuánto se iba a tardar. Josué se fue, lo dejó allí, subió. Moisés se fue, dejó a Josué allí, pero no le dijo cuánto se iba a tardar. Josué se queda allí diciendo, ¿cuándo va a venir Moisés? ¿En 5 días? ¿En 10 días? ¿En 15 días? ¿En 20 días? ¿En 30 días? ¿Cuándo va a venir Moisés? Moisés no le dijo. Qué incertidumbre, ¿no? Le hubiera dicho, en 20 días regreso, Josué. En 5 días regreso, Josué. En 10 días regreso, Josué. Pero no le dijo. Imagínese usted, ahí estaba en medio de la nada, solitario totalmente, esperando. ¿Cuándo va a venir? No lo sé, pero va a venir. Pasaron 10 días, Moisés no aparecía.
Pasaron 15 días, Moisés no aparecía. 20 días, Moisés no aparecía. 35 días, Moisés no aparecía. ¿Qué pasaba por la mente de Josué? ¿Cómo se sentía Josué? ¿Qué sentía Josué en medio de la nada? Ahí. Seguramente pasó en comunión con Dios. Seguramente pasó ayunando. Seguramente. Porque no hubiera aguantado. Incertidumbre. Duda. ¿Será que Moisés va a regresar? ¿Será que él va a volver? Porque aquellos allá abajo pensaron que se había muerto. El pueblo reunido, todos juntos. ¿Qué pasaba por la mente de Josué en solitario en medio del monte? Ahí estaba él. ¿Qué pasaría en la mente de Josué? Ahí estaba Josué, con incertidumbre, con dudas, con miedo quizás, por las bestias de los montes, no lo sé, pero ahí estaba él. Pero Josué, a pesar de eso, esperó a Moisés o no lo esperó. ¿Le fue fiel o no le fue fiel? ¿Le fue leal o no le fue leal? Sí le fue leal y sí le fue fiel. Y no falló y no pecó. ¿Quién tenía más probabilidades de fallarle? ¿El pueblo o Josué? Josué en solitario. Tenía razones para desanimarse, tenía razones para dudar y volver abajo, tenía razones para renunciar a eso, tenía razones para abandonar el puesto donde lo habían dejado, tenía razones suficientes, pero no lo hizo. Dígame si no hay que tener un alto grado de obediencia para no hacerlo, un alto grado de sumisión, un alto grado de fidelidad. Le fue fiel a Moisés y le fue fiel a Dios. Y aquellos que tenían todo para esperar los 100 días, si es posible, fallaron y pecaron contra Dios. Pero Josué no lo hizo. Josué era obediente, sumiso y fiel. Ya vimos que Josué amaba la presencia de Dios, pasaba dentro del tabernáculo. Ahora estamos viendo que era obediente, fiel y sumiso. ¿Será que nosotros somos obedientes? ¿Será que nosotros hubiésemos esperado? ¿Será que somos pacientes como Josué? ¿Acaso no es cierto que somos impacientes? La paciencia nos falta. Si raiteamos a alguien y se tarda un minuto, lo dejamos. Qué increíble. Se pasan 5 minutos de la hora de salir del trabajo, estamos renegando porque ya los queremos ir. Impacientes. ¿Será que no somos impacientes? Nos falta la paciencia en las cosas cotidianas y también cuando clamamos a Dios. ¿No es cierto que queremos que Dios lo responda rápido? ¿No es cierto que queremos que Dios lo responda ya? Que obre a nuestro tiempo y no a su tiempo. Somos impacientes. De la obediencia mejor ni hablemos. Nos cuesta demasiado. Desde pequeños, desde niños desobedecemos. Y llevamos toda la vida desobedeciendo. Nos cuesta por naturaleza. Pero vemos a un joven, a un hombre en medio de la nada, allá en solitario, totalmente solo, el pueblo abajo, Moisés arriba y él en medio totalmente, angustiado, tal vez con dudas, con miedo, con temores, pero fue fiel, fue obediente y fue sumiso, no tanto a Moisés, sino también a Dios. Este era Josué. Amaba la presencia de Dios, era fiel, obediente, sumiso y leal. ¿Qué más? Estamos hablando de su pasado. Josué también tenía una fe inquebrantable, un valor. Los obstáculos no los miraba con una visión terrenal, sino con una visión espiritual. Aparte de ser obediente, sumiso y fiel, era un hombre con valor. Era un hombre que los obstáculos los miraba no con una visión terrenal, sino con una visión espiritual. Él veía más allá. Él iba aún más lejos. Un pasaje bien conocido, lo conocemos, Números 14, del 6 al 9, el que tomamos como base. Esto acontece cuando Moisés envía espías. Sabemos perfectamente que envió 2 espías a reconocer la tierra. Él envió a esos espías para que fueran a reconocer la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué tipo de tierra era? ¿Qué había allí? Le da una comisión, le da una misión, le da un propósito. Ellos van, los 12 hombres, 12 príncipes, uno de cada tribu, van allá. 40 días anduvieron por aquellas tierras. Reconocieron la tierra, es más, trajeron hasta evidencia y regresan de nuevo a Moisés. Regresan con evidencia, regresan con el reporte y se presentan ante Moisés. Están allí aquellos hombres. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Hubieron 10
que fueron negativos y pesimistas. Hubieron dos, Josué y Caleb, ahí estaba Josué, que ellos hablaron positivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que la actitud de Josué fuera diferente con la de Caleb? ¿Qué hizo que su actitud fuera diferente? Fuera positiva. ¿Qué tenía de diferente? ¿Qué había pasado allá? ¿Qué había visto de distinto Josué? Los dos eran príncipes. Los dos se vieron lo mismo. Los dos anduvieron los 40 días allá. Los dos anduvieron en los mismos lugares. Los dos eran parte del pueblo de Israel. Ninguno era extranjero. Formaban parte del pueblo. Para decir que, no, lo que pasa es que estos eran extranjeros y hablaron de esta manera. No, los dos eran del mismo pueblo. Pero ¿qué pasó? Unos hablaron totalmente negativo. Unos dijeron cosas que mejor no hubieran dicho. Porque desanimaron al pueblo. El pueblo fue apaciguado para proseguir adelante. Su deseo de continuar del pueblo decayó por el testimonio de estos 10. El pueblo no quiso continuar. El pueblo se sintió débil. ¿Qué dijeron estos 10 hombres? En Números 13, 27 al 33, habla de lo que dijeron. Habla cómo se expresaron ellos. ¿Cómo dijeron estos hombres? Cuando regresaron. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, era cierto. Y este es el fruto de ella, la evidencia que habían traído. Mas el pueblo que habita, aquí comienza, en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los gigantes, los hijos de Anac. Amalek, aquel que le había causado muchos estragos, habita en el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Ahí se pronuncia Caleb. Sale en defensa Caleb. Y dice Caleb: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. ¿Qué pasó con ellos? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Oiga bien, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este fue el reporte que dieron aquellos 10 hombres. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué vieron estos varones? Vieron a un pueblo fuerte. Vieron a ciudades grandes y fortificadas, amuralladas, con grandes murallas, como Jericó. También vieron ahí gigantes, hombres de gran estatura, hombres fuertes vieron ellos. También estaba allí el pueblo de Amalek, aquel que los había destruido, que les había hecho tanto daño en el pasado. Allí estaba también este pueblo. Esto es lo que vieron estos hombres. Pero ¿qué pasó? Porque Josué no vio lo mismo. Vio lo mismo, pero él vio más allá. Él fue aún más lejos. Mira el testimonio de estos hombres. Pero qué diferente de Josué. Qué diferente lo que hizo, lo que dijo Josué. Estos eran una nación joven, como ya dijimos. Israel era una nación joven. Una nación errante por el desierto, sin un ejército bien establecido. Y se iban a enfrentar a todo eso. A ciudades grandes, amuralladas, a grandes ejércitos. Con una visión humana, era normal que estos hombres pensaran esto. Era normal que estos hombres vieran de esta manera. Para ver las cosas de diferente manera, para ver las cosas diferentes, había que verlo con una visión espiritual. Había que verlo con la mente de Dios. Había que entender que la lucha no iba a ser con sus espadas, que no iba a ser con su fuerza, que no iba a ser con la fuerza humana, iba a ser con la fuerza de Dios. Y esto hizo Josué. En medio de eso, imagínense ustedes, para hablar de la manera
que ahorita vamos a ver de la manera que habló Josué. En medio de esas circunstancias, solo tenía que ser un hombre lleno de valor, lleno de fe y con una visión espiritual. ¿Cómo estaban las cosas en ese momento? Los 10 habían dado su testimonio. Habían hablado negativamente. El pueblo estaba totalmente desanimado. ¿Cómo estaba el pueblo? En el 14:3. Mire cómo decía el pueblo. En el 2 decían. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toma la multitud. Y les dijo, toda la multitud. Oiga bien cómo estaba el pueblo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Así estaba el pueblo. Decían uno al otro, designemos capitán y volvamos a Egipto. Reunamos unos entre nosotros, aquellos más valientes, aquellos más antiguos, y que nos guíen de nuevo allá. Eso se escuchaba entre el pueblo. Así estaba el pueblo y Josué estaba ahí. Después dice que Aarón y Moisés se postraron. La situación estaba así. El pueblo estaba deseando morirse, deseando volver atrás. El gran líder Moisés y Aarón estaban arrodillados allí y dos varones allí parados, Josué y Caleb. Allí estaban ante aquel pueblo, ante aquel pueblo que quería volver atrás, desanimado, quería regresar a Egipto. Hablarle a una multitud desanimada, a una multitud renegando, a una multitud que se estaba quejando, que eran más de 2.5 millones de personas. Hablarle como les habló Josué, se necesitaba de valor, se necesitaba de valentía, se necesitaba de fe, se necesitaba de tener una visión espiritual, se necesitaba ver más allá. Era cierto, habían gigantes, era cierto, habían ciudades amuralladas, era cierto, habían pueblos grandes, habían naciones fuertes, era verdad, y el pueblo estaba en esta condición. Ahora se para Josué y les dice, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, se sintieron tristes, se sintieron enojados, se sintieron dolientes por la desobediencia del pueblo y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Oiga bien, ¿a dónde estaba la mirada de estos hombres? Aquellos estaban viendo su humanidad. Estaban viendo su estatura, estaban viendo su pueblo tierno, su pueblo joven, su ejército no bien organizado. Eso estaban viendo aquellos 10. Pero mire dónde estaba puesta la mirada de Josué. ¿Cómo dijo? Si Jehová se agradare de nosotros, dijo, Él, ¿quién? Dios. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, ¿quién? Jehová. Nos la entregará tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde estaba la mirada de Josué? En su humanidad, en su propia fuerza. La mirada de Josué estaba en aquel Jehová Dios de los ejércitos, aquel que los había guiado por el desierto. Josué estaba diciendo, si nos ha traído hasta aquí, si nos ha sustentado hasta aquí, ¿cómo no va a poder sustentarlos allá? ¿Cómo no va a poder guiarlos allá? Esas ciudades grandes, esas ciudades fortificadas, son pueblos gigantescos, son ciudades amuralladas, pero Jehová Dios de los ejércitos nos va a ayudar y nos va a llevar hasta el final y vamos a triunfar. Eso estaba diciendo Josué. ¿Con qué visión estaba viendo? Con una visión espiritual. Josué estaba viendo más allá que los demás. Era un hombre, era un joven que tenía una visión espiritual. Que cuando aquellos miraban con ojos terrenales, él miraba con ojos espirituales. Él miraba más allá de lo terrenal. Él miraba más allá. Él miraba a Jehová, Dios de los ejércitos, que los había acompañado y los iba a guiar hasta allá. Este Josué era un hombre valiente. Era un hombre con una visión espiritual. Josué era un hombre que cuando todos retrocedían, él avanzaba. Josué era un hombre que cuando todos se desanimaban, Josué daba un paso al frente. Con miedo, sí, se acobardaba, sí, pero con miedo y todo, Josué avanzaba. Este era Josué. Era un hombre con una visión espiritual. Era un hombre lleno de valor. Era un hombre lleno de fe. Josué sabía en quién había confiado.
Josué sabía de quién dependía su vida. Josué sabía quién los había llevado hasta el borde de la tierra de Canaán. Josué sabía que aquel Dios que había hecho milagros allá iba a seguir haciendo milagros con ellos. ¿Quién era Josué? Amaba la presencia de Dios. Se deleitaba pasar en la presencia de Dios. Amaba pasar en comunión con Dios. Josué también era un hombre obediente, sumiso, leal, recto. También era un hombre con una visión espiritual, que miraba los obstáculos, no con una mente terrenal, no con una visión terrenal. Era un hombre que miraba los retos, que miraba las misiones, que miraba los obstáculos con una mente espiritual, miraba más allá. ¿Cómo se va viendo el perfil de Josué? ¿Cómo se va viendo el pasado de Josué? ¿Cómo se va viendo el récord de Josué? ¿Cómo se va viendo el testimonio de Josué? ¿Cómo se va viendo el currículum de Josué? ¿Qué tal? ¿Cómo va la carta de presentación de Josué? Era una carta impresionante. Era el pasado de Josué, era intachable. El pasado de Josué era envidiable. Este era Josué. Para poder ver las cosas de esa manera. ¿Por qué cree? Porque él pasaba ya ante la presencia de Dios. Porque Josué no salía del tabernáculo de Dios. Josué pasaba deleitándose en la presencia de Dios. Josué conocía a Dios. A Josué no le habían hablado de un tal Jehová. Josué conocía a ese Dios. Josué no solo había leído de un tal Dios. Josué conocía a ese Dios. ¿Por qué? Porque pasaba. El pastor Moisés salía del templo, del tabernáculo. Josué se quedaba ahí. Josué tenía comunión con Dios. Josué era obediente. Josué era sumiso. Josué tenía una fe inquebrantable. Todos desmayaban, Josué no desmayaba. Todos retrocedían, Josué no retrocedía. Todos desfallecían, Josué no desfallecía. Ese era Josué. Ese era el pasado de Josué. Ante las dificultades a superar gigantescas, Josué decía: más grande es el que está conmigo. Josué decía: ese Dios que los ha traído hasta acá nos va a sacar adelante, decía Josué. Josué era ese hombre que no importaba ver aquella multitud deseando morirse. Él decía: yo sé en quién he confiado. Yo sé quién pelea por mí. Un hombre que tenía la confianza puesta en Dios. ¿Cuántos tenemos la confianza puesta en Dios? ¿Cuántos dependemos de Dios? ¿Cuántos ante los retos? ¿Cuántos ante las dificultades miramos con una visión espiritual? ¿Cuántos conocemos a nuestro Dios? Para poder depositar toda nuestra confianza en Él y decir: en el nombre del Señor vamos a salir adelante. En el nombre del Señor vamos a sacar esta obra adelante. En el nombre del Señor vamos a apoyar esta visión y vamos a triunfar porque Dios está con nosotros. ¿Quiénes de nosotros decimos de esta manera como Josué? ¿Somos de esos nosotros? ¿Nos parecemos a Josué? Aparte de eso, sabemos que era un soldado. Eso no lo vamos a ver, lo conocemos. Allá con Amalek sabemos que Josué era un soldado, un hombre de guerra, un hombre que se paraba firme, no solo con su fe, sino con espada en su mano. Qué tremendo, gran hombre de Dios. Entonces, cuando fue presentado Josué ante el pueblo, ¿qué decían de Josué? ¿Será que les parecía un extraño? ¿Será que les parecía un hombre insignificante? ¿Qué decía el pueblo cuando miraba a aquel hombre parado allí? ¿Qué decía? Miraban a un hombre intachable. Miraban a un hombre con una fe inquebrantable. Miraban a un hombre valiente. Miraban a un hombre que dependía de Dios. Miraban a un hombre que tenía comunión con Dios. Sabían que no salía del tabernáculo. En la presencia de Dios se mantenía. Cuando lo presentaron, a este hombre vieron. A un hombre con un récord intachable. Que ante las dificultades, decía el pueblo, este Josué decía, ante los retos, ante las dificultades, no mira con su mente humana, decía la gente. Decía el pueblo, este mira con la mente de Dios, decía. Esto pensaba el pueblo. Este era el pasado de Josué. Con un pasado intachable. ¿Y cuál es nuestro pasado? No estoy hablando del pasado sin Cristo, nuestro pasado con Cristo. En los caminos del Señor. ¿Qué dirá el pueblo de nosotros? ¿Será que dirán de nosotros como decían de Josué? ¿Será que los miran como aquellos hombres que amamos la presencia de Dios? Que los deleitamos en la presencia de Dios. ¿Será que nos miran como miraban a Josué? ¿Quién sabe? Dios sabrá cómo los mira el pueblo.
Esto me dice que Josué no fue elegido por casualidad. No fue elegido por su apariencia, porque era hermoso, elegante como Saúl. Sabemos cómo terminó Saúl y sabemos cómo terminó Josué. Josué fue elegido por su apariencia, porque era hermoso entre el pueblo. De hombros para arriba superaba a todo el pueblo de Israel. Por eso fue elegido. Pero este hombre no fue elegido por casualidad. Este hombre tenía mérito. Él no lo sabía todavía. Él había hecho eso por serle fiel a Dios y serle fiel a Moisés, pero no sabía que Dios lo estaba preparando para una misión grande y un propósito grande. Pero él no lo sabía. Pero este hombre le fue fiel a Dios. No fue elegido por casualidad. Se lo decía en la conferencia de liderazgo. Usted está acá, usted lo han elegido porque algo han visto en usted, decía. Es cierto, algo habían visto Dios en Josué. Algo había visto Dios en Josué, por eso lo eligió. Un hombre lleno de valor. Un hombre lleno de fe. Y aparte de eso, ese era su pasado, su presente era el mismo. De nada hubiera servido que Josué tuviera este pasado impecable y hubiera tenido un presente desastroso. El pueblo no lo hubiera recibido, no lo hubiera apoyado. Y si el pueblo no lo recibe y no lo apoya, la misión no va a avanzar. Un hombre solo no puede hacer nada. La obra avanza con el pueblo. El presente también de Josué era intachable. Era un hombre de fe, era un hombre valiente, era un hombre que todavía tenía la misma fe que tenía en aquel tiempo. Josué 3:5, cuando estaban enfrente del Jordán. Ya había muerto Moisés, ya se le había dado la gran comisión, ya tenía todo el pueblo, ya había tomado el mando. Pregunto yo, en este punto, ¿será que su fe había menguado? Veamos lo que pasó rápidamente. Josué 3:5. Estaba el río Jordán. Esa era la primera misión. Hacer cruzar a este pueblo. Y mire, y Josué dijo al pueblo, oiga bien, está aquella multitud, aquellos 2 millones de personas, el río Jordán desbordado, aproximadamente 1 kilómetro cuando se desbordaba. Estaba ahí aquel río que fluía con toda su fuerza. Ahí estaba aquella multitud diciendo en su mente, lo vamos a cruzar. Acuérdense que esta generación no había estado cuando cruzaron el Mar Rojo. Era una generación nueva. Les habían contado, les habían dicho, pero no habían visto con sus propios ojos. Josué sí había visto. Vimos el pasado lleno de valor. El presente en ese momento era el mismo. Josué dijo al pueblo, santificado, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Mire la fe. ¿Será que dudó? ¿Será que dudó que iban a cruzar el río Jordán? Sabemos perfectamente que aquellos hombres tomaron el arca y nomás toparon los pies al río Jordán y aquel río se abrió. ¿Cierto o no? Josué seguía teniendo una fe intachable. Su pasado era intachable, su presente también. ¿Qué pasará con nuestro récord, con nuestro testimonio? ¿Qué dirá el pueblo de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué piensa el pueblo de nosotros? ¿Será nuestro pasado intachable y nuestro presente igual? Dios lo sabe. Razón número 1. Número 2. Josué tenía una seguridad que Dios estaría con él. Dios le había dicho que iba a estar con él. Dios le había confirmado que iba a estar con él. Lo sabemos casi de memoria. Josué 1:9. ¿Qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará a donde quiera que vayas. Dios le aseguró. El reto es grande, Josué le dijo. La misión es grande, le dijo. Si es cierto, te da miedo. Si es cierto, tu cuerpo desfallece. Pero ¿sabes qué, Josué? Yo voy a estar contigo, le dijo. Y esto fue significativo para Josué. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Josué le estaba diciendo, ¿te acordás de aquellas señales y milagros que hice a través de Moisés? ¿Te acordás de aquellos prodigios que hice en el desierto? ¿Te acordás cómo saqué al pueblo con brazos fuertes de Egipto? ¿Te acordás de eso, Josué? Lo mismo puedo hacer contigo, le estaba diciendo. ¿Te acordás de aquellas hazañas que hice? ¿Te acordás cómo abrir el Mar Rojo? Lo mismo puedo hacer contigo. ¿Te acordás cómo alimentaba a aquellas multitudes cayendo maná del cielo todas las mañanas? Sí, le decía, eso mismo puedo hacer contigo. ¿Te acordás de todo eso que hice?
lo mismo puede hacer contigo. Y era más significativo para Josué. ¿Sabe por qué? Porque Josué lo había visto. No es lo mismo que le cuenten una historia a usted que usted lo presencie. No es lo mismo que le digan, fulano le pasó esto, que usted lo viva. La vivencia, lo que tú vives, lo marca para siempre. No importa el tiempo que pase, no importan los años que pasen, no importan los días que pasen, lo que usted ha vivido no lo olvida. Y Josué se acordaba, se iba al pasado y decía, me acuerdo lo que hizo Dios con Moisés, me acuerdo lo que hizo Dios con nosotros, me acuerdo cómo nos ayudó. Es más, Josué había sido protagonista. ¿Se acuerda cuando peleó con Amalek? ¿Quién era el que estaba con la espada, con el escudo y la lanza? Ya era Josué. Y en este momento Josué se acordaba cuando Dios le dijo, yo estaré contigo. Le dijo, ¿te acuerdas cómo te ayudé? ¿Te acuerdas cómo la presencia de Dios representaba cuando Moisés levantaba las manos y tú ganabas? ¿Te acuerdas de eso? Entonces lo mismo puedo hacer contigo de aquí en adelante. Eso le estaba diciendo Dios cuando le dijo, yo estaré contigo, todos los días estaré contigo. Dios le estaba confirmando que su presencia, que Él lo iba a acompañar, que Él no iba a estar solo, que siempre lo iba a guiar. Y esto tuvo un gran valor para este hombre. En este momento fue revestido de nueva fuerza. Cuando Dios le dijo estas palabras, este hombre recobró fuerza. Este hombre se comenzó a llenar de valor. Se comenzó a llenar de aquella fe. Mire, hermano, no es lo mismo que usted me diga a mí que me va a acompañar o que yo le diga a usted que voy a estar con usted. No es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres cambiantes. Somos seres con altos y bajos. Usted me puede decir hoy que me ama, mañana me puede decir que no. Usted me puede apreciar hoy, mañana no me puede apreciarme, mañana me puede despreciar. Hoy puede decir cosas grandes y bonitas de mí, mañana puede decir cosas malas de mí. Hoy me puede tener acá, mañana me puede tener bajo sus pies. Así es el ser humano, ¿sí o no? Así somos. Pero Dios no es así. Dios es diferente. Dios es un ser que no cambia en su palabra. Entonces, cuando Dios le dice, yo estaré contigo, le está diciendo, yo, el Dios, el creador del universo, voy a estar contigo. Yo, el que todas las cosas subsisten por mí y en mí, yo voy a estar contigo. Miren lo que le está diciendo Dios. Le está diciendo aquel que no tiene variación alguna. Dios le está diciendo, yo te voy a acompañar. No es lo mismo que se lo hubiera dicho Caleb como que se lo haya dicho Dios mismo a aquel hombre. No es lo mismo, amados hermanos, que mamá diga yo voy a estar contigo. Mamá un día va a faltar, papá un día va a faltar. ¿Y qué va a hacer de mí si pongo mi confianza en ella? ¿Qué va a hacer de mí? Voy a desfallecer. No es lo mismo como que tu esposo te diga, tu esposa te diga, porque un día van a faltar, un día te puede fallar. ¿Y qué va a hacer de ti? Pero que Dios te diga, yo voy a estar contigo todos los días. Eso tiene que darte fuerza, eso te tiene que dar valor, porque aquel que sustenta el universo, aquel que sustenta todo lo que existe, Él te está diciendo, yo voy a estar contigo, tú vas a estar a mi lado, yo voy a estar a tu lado y los dos vamos a seguir adelante. Eso le estaba diciendo Dios a este hombre. Dios, yo voy a estar contigo, Josué. Yo te voy a sustentar. Esto le transmitió ánimo. Su mente fue transformada. Su corazón revivió. Si es cierto, dijo, murió Moisés, dijo. Pero el Dios que estuvo con Moisés decía, ese Dios va a estar conmigo. Es cierto, decía, Moisés ya no está, pero aquel que hizo aquellas señales y prodigios a través de Moisés, ese mismo me está diciendo que me va a acompañar. Mire qué cosa más maravillosa. Por eso que aquel cuerpo de aquel hombre comenzó a recobrar fuerza. Aquel corazón desfallecido comenzó a recobrar valor, porque Dios le estaba diciendo, yo te voy a acompañar. Y lo mismo con nosotros, amados hermanos. Ese mismo Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios nos acompaña. Ese mismo Dios nos sustenta. Ese mismo Dios sigue estando con nosotros hasta este día. Hasta aquí Él nos ha ayudado. Estamos de pie porque Él nos ha sustentado. Estamos aquí no por las promesas de hombres, no por las promesas de amistades, no por las promesas de compañeros. Estamos aquí por las promesas de Dios, que Él dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y Él hasta aquí nos ha sustentado, Él hasta aquí nos ha ayudado, Él hasta aquí nos ha guiado y hasta aquí nos ha dirigido y nos va a seguir dirigiendo más allá.
Es más, Él dice en su palabra que tiene un camino preparado más allá de la muerte. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire qué cosa más maravillosa. Aquel Dios que adoramos, aquel Dios que servimos, tiene un camino preparado para nosotros cuando fallezcamos, cuando muramos. Dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Tiene un camino para nosotros. Él va a seguir siendo nuestro guía. Él va a seguir siendo nuestro líder. Él va a seguir siendo nuestra bandera más allá de la muerte. Ese es el Dios que le servimos. Ese Dios dice: yo estaré contigo todos los días. No solo tus días terrenales, sino tus días después de tu muerte. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que nos sustenta. Por ese Dios estamos en este lugar. Qué cosa más maravillosa. ¿No se goza usted ser parte de ese pueblo? Tener ese Dios por Padre y nosotros ser su hijo. No ser conciudadanos de los santos. No tenemos nada que envidiarle a Moisés, a Abraham, a Josué, a Caleb, a los patriarcas. No tenemos nada que envidiarle. Somos conciudadanos de ellos. No éramos pueblo, pero hoy somos pueblo nosotros. Hoy formamos parte de ese pueblo comprado con su preciosa sangre. Somos parte de ese pueblo adquirido por Dios. Ese es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él nos sustenta. Él nos ayuda. Nuestra misión no es la misma de Josué, ¿cierto? ¿Cuántas personas estás liderando tú? ¿15? ¿20? ¿100? ¿200? ¿300? ¿Cuántas personas estás liderando tú? La misión no es la misma. Usted me puede decir: yo no soy Josué. Su misión no es la misma tampoco. Pero cierto o no que nos falta valor. Cierto o no que nos da miedo. Cierto o no que nos acobardamos. Cierto o no que a veces desfallecemos. Cierto o no que a veces no queremos continuar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces hemos olvidado las promesas de Dios. A veces hemos olvidado que Dios nos acompaña, que Dios nos sustenta. La parte B de Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Amén, dice. Salmo 54:4 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que me sostienen mi vida. Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío, mi corazón. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y cantaré y alabaré. ¿Qué dice? Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Se nos olvidan las promesas. Se nos olvidan que ese sigue siendo el mismo Dios que nos sustenta. ¿Quién? El Dios creador del universo. El que creó la tierra y todo lo que existe. Isaías 40:29 dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el anterior dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que te sustenta. Ese es el Dios que nos dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo te voy a acompañar. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que nos acompaña en los retos, en los propósitos, en las misiones que tenemos, en aquel reto que estamos enfrentando. Ese es el Dios que nos sustenta. Ese es el Dios que nos ayuda. Hasta el día de hoy, ese Dios nos tiene en este lugar, no siendo merecedores, pero porque su misericordia dice que no decaen. Por eso estamos acá. Y hasta este día nos ha sustentado. A Josué se le prometió: yo estaré contigo todos los días. Lo acompañó hasta sus últimos días. Lo llevó de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de logro en logro, porque Dios estaba con él. Vimos dos razones: su pasado, y también vimos esta última, que Dios le prometió estar con él. La que seguía era: Josué también tenía un llamamiento claro. Josué sabía quién lo había llamado. Josué sabía que Dios lo había llamado. Josué sabía que Dios lo había escogido. También la cuarta razón es la inherencia a la palabra de Dios. Él estuvo apegado a la palabra de Dios. Que nunca se aparte este libro, le dijo. Que siempre esté contigo, que siempre esté en tu corazón. Medita en él de día y de noche. 4 razones fueron por las cuales Josué salió victorioso. Esas últimas 2 no las vamos a ver, pero Josué salió victorioso en todo lo que emprendió. En conclusión, haciendo un resumen, guardemos nuestro testimonio.
Guardemos nuestro récord. No lo manchemos. Usted me puede decir, pero ¿qué puedo hacer con mi pasado? Con el pasado no puedes hacer nada. Con tu presente sí puedes hacer algo. Tú me puedes decir, he fallado, he pecado tantas veces, me he equivocado, he manchado mi récord. Sí, es verdad, pero Dios, sus misericordias son grandes para perdonarte. Y de aquí en adelante tú puedes caminar diferente. Tú puedes caminar distinto. Tú puedes caminar diferente tu vida cristiana. Tú puedes enmendar tus errores. Tú puedes agradarle a Dios, como no lo has hecho en el pasado, pero en tu presente sí lo puedes hacer. Seamos fieles a Dios. Seamos leales a Dios, así como Josué. Y cuando estemos ante las dificultades, ante las adversidades, ante los retos, ante las misiones, veamos con ojos espirituales. Veamos con una visión espiritual. Y sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que nunca los ha dejado ni los ha desamparado. Pongámoslos de pie y vengamos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, delante de tu presencia estoy hoy. Delante de este pueblo y elevo una oración, Dios mío, para que nos ayudes, para que nos dé fuerza, nos dé valentía, Dios mío. Ayúdanos a guardarlos para ti. Ayúdanos a consagrarlos para ti. Ayúdanos, Dios mío, a vivir para tu honra, a vivir para tu gloria, a vivir una vida grata delante de ti, Dios mío. Danos el valor, danos la valentía, Dios mío. Danos la perseverancia, danos la fidelidad. Danos, Dios mío, la obediencia como Josué, Dios mío. Danos el carácter de Josué. Danos el valor de Josué, Padre amado. Que ante los retos, que ante las dificultades pongamos la mirada en ti, Dios mío. Que confiemos en ti, que dependamos de ti, que abracemos esos principios, que abracemos esas promesas, Padre amado. Que confiemos, que creamos que no estamos solos, que tú nos vas a sustentar, Dios mío. Mira, este pueblo conoce sus retos, conoce sus dificultades, conoce sus angustias, conoce sus debilidades. Ayúdalo. Susténtalo, dale la fuerza, dales el valor para enfrentarlo, Dios mío. Que seas tú dándoles ese abrazo reconfortador, que seas tú asistiéndolo, que seas tú fortaleciéndolo siempre y que apoyemos esta obra y que la llevemos hacia adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre amado. Que esta palabra quede impregnada en los corazones de tu pueblo, quede, Dios mío, grabada en sus corazones y acuérdalo siempre que tú lo sostienes, que tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Amén y amén.